Su Mundo TV. Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Feliz y contento de reencontrarme con mi amigo Joaquín Alberto Ramírez. Bienvenido, Joaquín Alberto. Bien, aquí estamos media de la semana. Temprano en la tarde, para poder desglosar los temas que tenemos en agenda. No, y eso que la inteligencia artificial se me interrumpió un rato, pero nada. ¿Verdad? Mira, Joaquín, aquí en nuestro país, nuestra adorada Quisqueya, cada cierto tiempo pues, comienzan a circular rumores sobre el estado de salud de personas públicas. Y a veces, pues, con estos rumores tratan de hacerle daño a la imagen de esas figuras públicas. En los últimos días, en el último mes, le tomó el rumor, ¿sabe con qué? Con la salud de los expresidentes de la República. Primero se corrió el rumor de la salud del expresidente Hipólito Mejía, que estaba un poco enfermo, etcétera, etcétera. Hipólito Mejía, un zorro político, un hombre que sabe jugar con su imagen, a su estilo, claro está. Pues se compró una gafa nueva, fue y se recortó, y salió con un look del día de su cumpleaños. Cambió de look, como dicen los muchachos. Sí. Cambió de look, y es verdad, se notó un cambio. Se dio su tinte, que él siempre se da medio rubiado, cambió. Bueno, pues luego le tomó con el expresidente Danilo Medina, que estaba muy enfermo, que salió de Estados Unidos rápidamente. Señores, un expresidente es un ser humano común y corriente. Tiene familia, aquí tenemos 3 expresidentes con vida con nosotros. Tiene familia, tiene compromiso. En el caso de Danilo, creo que tiene sus hijas, una de sus hijas vive en el exterior, algunos familiares viven en el exterior, y tiene el legítimo derecho a salir. Mucho ha durado Danilo para romper ya, si se quiere, el cerco, la autoprisión, porque a veces las figuras públicas se autoprisionan, se autoescarcelan, como dicen, se encarcelan. En el caso de Danilo Medina, pues dice hoy Francisco Javier García que todo está bien, que fue a cumplir los compromisos familiares al exterior y que está bien, está aquí. Qué bueno que sea así. Y el caso de Leonel Fernández no se ha especulado sobre su salud, pero es un ser humano también, común y corriente, con cierta edad. De los 3 expresidentes que tenemos con vida superan la edad de los 60 años. El calendario viene siendo su peor enemigo. En este caso, el mayor de los 3 es Hipólito Mejía, que cumplió 83 años. Y se ve, para su edad, se ve bien. Yo diría que Hipólito se ve bien, se ve robusto, todavía fuerte. Entonces, pues yo creo que por la salud de los expresidentes, de los partidos a los cuales ellos pertenecen, creo que la gente debería eximirse de hacer comentarios dañinos, malintencionados con la salud de esta personalidad. Gracias a Dios que nosotros podemos darnos el lujo en la República Dominicana de tener 3 expresidentes de la República con vida, una muestra de que nuestra democracia es fuerte cada vez más. Hubo un momento en que solo había un expresidente con vida. ¿Por qué? Porque el relevo generacional, la democracia no se expresaba tanto. En el caso del presidente Balaguer, cuando el presidente Balaguer dejó el poder en el año 1978, teníamos un solo expresidente vivo. Solo uno. Joaquín. No, había 2 de jure y 1 de facto. Bosch, que había sido derrocado. Bueno, sí, el profesor Guzmán, Jacob Magluta, que ha durado 43 días y todavía estaba vivo. Y Donald Enrique Cabral, que fue el del triunvirato, que no fue ya un presidente surgido de las urnas, sino de una crisis política. Sí. Hay países, como el caso de Estados Unidos, en el cual los expresidentes trabajan en consultas y en misiones que le establecen el presidente del turno. Recordamos los casos en los cuales Clinton y Bush se dedicaban, por ejemplo, con el tema del ébola en África, y muchas veces acuden a la toma de posesión del nuevo presidente. Lo hemos visto en el Capitolio de Estados Unidos. Sin embargo, aquí no es costumbre de que un presidente nuevo que se inaugura en su juramento
acuda a un expresidente a darle su respaldo. Todavía hasta ahí no ha madurado la democracia dominicana, pero el hecho de que ya en nuestra Constitución en un momento era un periodo y nunca jamás, y ahora tenemos el modelo norteamericano del 2 periodos y nunca jamás, hasta que no haya una reforma constitucional, va a ayudar. Esperemos que no. Siempre se acomodan, siempre, porque por ejemplo, justificando lo de la justicia independiente, está en el tintero el tema de si el procurador debe ser designado por el presidente, por el Consejo Nacional de Magistratura, como tú mismo has sugerido. Entonces, ese tipo de cambio es constitucional, pero veremos cuándo se dará eso, que ojalá sea cuando un presidente empiece un mandato, y ojalá que no tenga mayoría absoluta, porque si la tiene, no va a querer que sea la Asamblea Revisora que lo haga, sino una constituyente. Y yo siempre he soñado de que el país tenga una constituyente, pero no como la de Chile, que se fue muy a la estratosfera, muy arriba, y en medio de una situación política, la población rechazó en el plebiscito la nueva constitución, prefirió quedarse con la constitución de Pinochet. Pero volviendo al tema de salud de los expresidentes, es un misterio porque en nuestro país también nos mantenemos con un hermetismo bastante fuerte para todos. Incluso cuando un presidente gana unas elecciones, el último día es que se saben los ministros, se filtra un poco. Recuerdo del caso del ministro Hidalgo, de Salud Pública, que estaba en Cotuí. Según me informaron, tarde de la noche le dijeron que se buscara un flu blanco. Que iba a ser ministro de Salud Pública. Él no sabía para qué, ni siquiera que cogiera para Palacio. Y poniendo el letrerito en el piso donde se pusieron los ministros para juramentarse, ahí él se dio cuenta que iba a ser ministro de Salud. Pero parece que tuvo que un sastre trabajar de madrugada y prepararle el traje, porque de acuerdo al protocolo es un traje blanco con corbata negra, para eso, pero no se habla mucho de la salud, no somos muy dados a la información. Además los médicos, los expresidentes nuestros no escapan al estilo muy de nosotros, y más de los hombres que de las mujeres, de chequearse cuando se sienten algo, no ir de manera preventiva cada 6 meses, como nos recomiendan en lo que es el fomento de la salud. Incluso ya lo que pasamos de 45 años, el chequeo de próstata. El caso mío, te llevó mucho. Yo por suerte tengo una uróloga. La doctora Rocío, que fuimos compañeros de estudio, porque los médicos van a los médicos, por lo que no creen. Entonces, se crean toda esta conjetura, muy parecida a los tiempos aquellos de la Unión Soviética, en los cuales, como tú sabes por los folletos de Juan Bosch, que decía que la función del secretario general del partido era más alta que el presidente de la República. Y entonces el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, tú te dabas cuenta que el 1 de mayo, que es un día que siempre hay un desfile grandioso de los trabajadores, no aparecía en la tribuna en el Kremlin, y que era gripe. Y entonces en noviembre, pues la Revolución de Octubre fue en noviembre, por esto del calendario juliano y gregoriano, tampoco tú veías en la tribuna que el día de la Revolución estaba el líder, y era también gripe, hasta que después se descubrió que era un enfisema pulmonar. Porque el tema de la salud, de los tiempos aquellos de Lenin, por la enfermedad que tuvo, fue un tema político, de sucesión y de amarre. Y entonces la actitud aquí es la misma. Generalmente los expresidentes, por ejemplo en el caso tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina, presiden cada quien un partido político. En el caso de Hipólito Mejía no lo preside, pero es una fuerza determinante e importante. El Partido Socialista Moderno incide bastante, y entonces comienza la gente a ubicarse y mantienen eso con mucho hermetismo. Nada, ojalá que cambie la cultura nuestra y que los expresidentes
informen cada 6 meses cómo le va, Ya. enseñen su hemograma, su análisis. Mira, debo hacer una corrección, que Sí. cuando yo me refería a que en el año 78 solo había un expresidente constitucional, era el profesor Juan Bosch. Balaguer estaba gobernando. Sí. Balaguer deja el poder, pues se convierten entonces en 2 expresidentes de la República. El profesor Juan Bosch, presidente constitucional, estoy hablando, Sí, sí. y el doctor Joaquín Balaguer. El doctor Joaquín Balaguer, así se mantuvo 2 expresidentes de la República hasta prácticamente hasta el año 90, porque recuerda que don Antonio Guzmán Fernández falleció. No, pues ya por el 78 quedaba Aníbal Balaguer y Bosch. Falleció Sí. en el 82, no Sí. se convirtió en expresidente de la República. No. Entonces Jacobo Masluta asume el poder interinamente en su calidad de vicepresidente de la República y bueno, se le dio la categoría de expresidente. Sí, pero la tuvo. Porque la tuvo, fue presidente de la Sí. República. Pero en realidad lo que Jacobo fue vicepresidente de la República. Electo, me refiero a electo. Recuerda, Ramón, yo tengo un dolín con esa galería del presidente, porque Molina Ureña, que estuvo 2 días como presidente, está ahí. Está ahí y no debe estar ahí. Sin embargo, Francisco Rosario Sánchez, No está ahí. padre de la patria, que tuvo 1 mes y 3 días, no lo han puesto. No lo han puesto. Ni lo van a poner tampoco, ni lo van a poner. Vamos a revisar eso. Vamos a hacer Bueno, en realidad eso quería yo decirlo en principio porque... Ramón, no hay que encadenarse para que eso... Porque realmente cada vez que alguien quiere pues divulgar algo que pueda hacerle daño a la figura de un presidente de un partido político, en este caso Leonel Fernández y Danilo Medina, que dirigen 2 partidos políticos, Sí. y 2 partidos políticos que tienen la misma génesis, el bochismo. Ese Sí. es su mismo, sus orígenes son los mismos. Entonces, cuando alguien quiere pues, buscarle un bajadero, como dice, pues se refiere a la salud de Danilo, que siempre ha tenido una salud, si se quiere, buena, hasta ahora. Y que a mí me contan como periodista que se cuida bastante, porque todavía tú lo visitas y anda con su mascarilla. Con su mascarilla, todavía está en COVID. Sí, y eso es bueno, sí. porque él reconoce de que una persona ya que se acerca a los 70 años. Sí. Entonces, pues la salud de una persona con la edad se hace más frágil. Puede ser fácilmente invadido por bacterias. Claro, entonces, pues tiene que cuidarse. Atacar su sistema respiratorio. Y más personas que saludan a diario a cientos de personas. Sí, así es. Que van en transporte público, que van en transporte privado, que vienen del exterior, por ejemplo. A asamblea de que van a 1.000, 2.000 asamblea. personas. Usted quiere un centro de contaminación más grande en el mundo que los aeropuertos. Los aeropuertos son un foco de contaminación enorme. Sí, sí. Porque en los aeropuertos pues convergen muchas personas de diferentes nacionalidades, diferentes lugares del mundo. No, que incluso por eso ahora enfermedades que se han originado en África, como la chikungunya, Sí. terminaron en América, Sí. precisamente porque un europeo se le ocurrió ir a África y de ahí vino para acá y de ahí empezó el contagio. Ya, bueno, Sí. ahí la COVID, así fue que vino de También China. vino de Italia, sí. De China a Italia. De China a Italia. Sí. Joaquín, pues ya se va a conocer la medida de coerción que se impondrá a los acusados del crimen de la pareja de esposo, de la Guayiga. Entre ellos pues está un señor que cual tú conoces, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese señor? José Alfredo Ventura. Ese, sí, fue el que rentó el vehículo. El que rentó el vehículo. Sí, y dueño del hotel también. Dueño del hotel, pero se dice que uno de los principales implicados ya no está aquí en el país. Sí, ese Dylan, El que- Alberto Ortiz. El ejecutor, el supuesto ejecutor, ya no está aquí en el país. Ahora, yo me pregunto, ¿qué habrán hecho estos muchachos para recibir un crimen tan horrendo, un asesinato tan horrendo? Según la narrativa de lo que se ha filtrado, pues fueron asesinados en Boca Chica, luego fueron trasladados a Santo Domingo Oeste, a los Alcarrizos, donde finalmente pues aparecieron ahí. El primero en ser acribillado fue el esposo, y luego no se sabe de la esposa qué ocurrió, si la violaron, supuestamente dicen, no sé cómo la necrosia han podido, digo, siempre se puede, Sí, siempre eso, se puede. queda en evidencia. Sí, pero oye, esta sociedad tiene que revisarse, porque esos crímenes de esa índole solo tú lo veías en películas de terror, como decimos. Y aquí te decíamos fuera de cámara,
de uno de los primeros crímenes horrendos que se dieron aquí en el país en las últimas décadas. Fue el caso de un señor que apareció una vez descuartizado por allá por Invivienda, Santo Domingo Este. Entonces parece ser como que estamos volviendo a recatar ese tipo de crímenes. Parece que son crímenes de alta tecnología, esa es una novedad. Ahora, recuerda, Ramón, que ahora hay una casta social llamada chipero, ¿no? Son personas que se especializan en la clonación de tarjetas y el uso, compran artículos, lo venden, que las tarjetas no pertenecen a ellos. Incluso se habla de que en la casa de esta pareja de esposos habían 194,000 pesos y 12 tarjetas que tenían a mano. Algunos tienen una especie de uniforme, Ramón, porque ellos visten casi todo con una carterita, unas bermudas y una camisita por fuera. Es casi un uniforme que utilizan, identificable. Yo he ido a lugares donde hay reservaciones que te dicen consumo mínimo 20,000 pesos y ahí se sientan ellos, piden un gol, no voy a decir la bebida, otra cosa, y entonces da un estatus, y ese estatus precisamente por este crimen de alta tecnología, que parece que por ahí anda el asunto. Pero te explica también de la agresividad con que se actúa, porque tal como tú dices, parece que la madrugada del 23 de enero, porque ya el 24 de enero se desconocía el paradero de la pareja de esposos, se lo llevan a ese hotel de esa persona, pintan la habitación para no tener evidencia, aparecen con cinta adhesiva y con tairo, que son asuntos de plástico, que en algunos sitios lo utilizan como si fueran esposas, porque la gente queda inutilizada, lo que quiere decir que evidentemente hay complicidad de varios, porque eso no lo puede hacer una sola persona, y por eso hay mucho todavía prófugo. Se acusa a esta persona, Daylan Alberto Ortiz, tiene nacionalidad además norteamericana, o sea, vive en los Estados Unidos, y se está pidiendo a la Interpol que lo localice para entonces hacer el proceso de extradición. No conozco casos en que Estados Unidos, aunque hay un convenio con ellos, hayan traído para acá a un nacional. Sí, pero siempre ha sido de aquí para allá. Pues eso no ha sido un tratado que se cumpla de allá para acá, ojalá. Bueno, pero en este caso, y escúchame que te interrumpa, como él es doble nacionalidad, es nacionalizado, no podría ser, quizás en ese caso podía suceder, pero tal como tú señalas, Ramón, te dice a qué grado de agresividad está la gente para resolver una diferencia, que tiene que matar a una persona. Bueno, ustedes lo engañaron, suelta el negocio, aunque esto es un negocio que por lo visto no es ilícito, y que envuelve grandes sumas en moneda extranjera, fundamentalmente dólares, y también da mucho que decir que una pareja de esposos se pongan de acuerdo para delinquir. Porque yo no te veo a ti, Ramón, que a tu esposa quiere hacer algo medio raro y tú no la frenes. Claro, o a la inversa. Sí, o al revés, exacto. Entonces te está diciendo que hay una degradación desde el punto de vista moral en que la gente ve normal enriquecerse por la vía que fuera. No importa que sea lícita o ilícita. Mira, el caso de Luis Miguel Jaques Rodríguez y Elizabeth Amarante Pacheco, eran el nombre de los esposos, él un poco mayor que ella, pero con una diferencia de edad. Una diferencia de edad muy reducida. Él creo que tenía unos 28 años. 24 y 32 me parece que son edad. 32 y 24, exacto. Eso es normal, normal. Pero que ellos vivían en un lugar, si se quiere, apartado de la ciudad, del centro de la ciudad, en La Guayiga, que es un distrito municipal del municipio de Los Alcarrizos. Entonces, pues, tal parece que vivían ahí tranquilos. Fue sumamente, si se quiere, impactante, sorprendente, la forma en que fueron secuestrados delante de sus hijos. Los hijos quedaron. Te voy a dar un dato que va conmigo en esto. Fíjate que el alquiler del vehículo fue el 21,
La desaparición fue el 23. Sí. O sea que eso ya estaba calculado. Estaba planificado. Yo tuve un ligero accidente, Ramón, cerca del hospital San Lorenzo de Minas. Le rocé con mi retrovisor a una jipeta. Y cuando me paro, los muchachos eran 4 y tenían un vehículo rentado que no tenía sentido. Yeah. Lo que a mí me da también mala espina. Yo, no, este muchacho, yo mejor prefiero juntarme en un punto X. Claro. Nos pusimos de acuerdo para la reparación. Yeah. Pero me resultó sospechoso también este modus operandi que ellos hacen de un vehículo rentado para no, ¿verdad?, incriminar el propietario de un vehículo. Sí, ¿no? Y a veces, en el caso recuerda que había uno que reside en Estados Unidos, quizá vino a eso. El que está nacionalizado, el que es nacionalizado estadounidense, que huyó a Estados Unidos. Y esas personas cuando vienen aquí al país, por lo regular, lo que rentan es un vehículo. Sí. Rentan un vehículo. Entonces, pues llamó mucho la atención la gran cantidad de dinero que encontraron en la vivienda de los esposos. Las tarjetas de crédito. Inmediatamente se sospechó que el joven, el esposo, no estaba en buenos pasos. Porque aquí, aunque se le ha dado duro, los tribunales correspondientes han condenado a prisión considerable a personas que han estado envueltos en este negocio turbio, los chiperos, como le llaman, sí, los chiperos. Pero a pesar de eso, continúa su agitado curso. El proceso continúa su agitado curso. Más personas delinquen. Cada vez más personas se encuentran delinquiendo con esto. Lo que creo es que va a ser un poco difícil esclarecer en su totalidad este hecho. Primero, por lo que tú decías, la cantidad de personas que hay envueltas. Hay una que está fuera del país. Localizar a esa persona que ya sabe que están detrás de él va a ser un poco difícil porque Estados Unidos es enorme. Van brincando de lugar en lugar y en Estados Unidos, si tú no te expones, no hay problema, tú puedes durar toda la vida. Toda la vida tú puedes durar. Vamos a ver. Tranquilo. Si reconocimiento facial, algo de eso. Sí, recuerdo el caso del joven que participó en el asesinato de Junior. Ajá. Duró mucho tiempo. Argelis duró mucho tiempo en Estados Unidos y él no era ciudadano americano, solo visa de paseo tenía. Lo capturaron de pura casualidad, y se acogió a que su vida corría peligro aquí, en la República Dominicana. Y fíjate que se duró casi 2 años para traer a ese joven aquí al país. Y lo había pedido, las autoridades pasadas lo pidieron, es cierto, lo pidieron en extradición. Pero estaba protegido por las autoridades estadounidenses en su calidad de que su vida podía correr peligro. Este señor, ¿quién quita que pueda argumentar lo mismo? Porque es ciudadano norteamericano, tiene la doble nacionalidad. No, mi vida corre peligro si voy para allá, entonces habría que ver qué puede ocurrir. Pero lo que sí es que esto debe servir de reflexión a los jóvenes, de que no todo lo fácil es bueno. Todo lo que usted ve manejando grandes sumas de dinero con poco esfuerzo, préstele atención a eso, porque tú puedes estar seguro que el dispendio de esos jóvenes no eran 2 cheles que gastaban al por mayor y al detalle porque no lo sudaron. Y eso era pasar una tarjeta. El hecho de que tuvieran dinero en efectivo significa de que en muchos lugares ellos no se atrevían a estar pasando tarjetas. Retiraban y compraban en efectivo, que es lo que hacen muchas de estas personas envueltas en este tipo de negocios. Parece ser como que estamos hablando hoy mucho poco de política y mucho de crímenes, de hechos lamentables, como el acaecido en Tamayo, la provincia de Bauruco. Un municipio de la provincia de Bauruco, la tierra de mi amigo Rafael Méndez, un dominicano residente en el exterior, se alocó, residente en Inglaterra, en medio de las fiestas patronales que siempre son calientes ahí en Tamayo, siempre se arman disturbios. Recuerdo al padre Cozonga, que era cura párroco de ahí, que solicitó una vez que las fiestas patronales se suspendieran por tiempo indefinido, porque todos los años era lo mismo, se repetía la historia. En este año, pues 2 damas perdieron la vida y otros 5 fueron heridos de gravedad, algunos de ellos, de los 5. Esperemos pues que sigan evolucionando de manera positiva.
Y lo peor de todo es que el culpable de esto, el que disparó, quería irse, por poco se va. Por poco se va. Sí. Gracias a la acción que pocas veces la policía actúa tan rápido. Sí. La policía actuó raudo y veloz. Y ya el hombre prácticamente haciendo migración. Para México, sí. Se iba a México. Sí. México para seguir a Inglaterra. Ajá. Iba a ser difícil traerlo de aquí. Pero esto nos dice a nosotros que nunca nos enseñan a cómo dirimir un conflicto. Y quiero hacer una anécdota para que ustedes vean la importancia de esto. En el año 2000, recuerdo yo, en el mes de junio, ya el PLD se iba del gobierno. A mí me permitieron asistir a una reunión del comité político donde casualmente Leonel Fernández era el presidente del partido. Había una comisión de un pleno nacional de dirigentes, un instrumento extraño en el PLD, ya no hay costumbre de que eso se dé, pero se había convocado. Y yo había logrado convencer a la comisión de que se discutiera el tema del manejo pacífico de conflictos. Llevo el tema a la reunión del comité político y Euclides Gutiérrez me pregunta que quién iba a impartir esa capacitación. Y yo le hablé que había una antropóloga ecuatoriana de apellido Patiño y me dijo que ella se fuera para Ecuador porque Bucarán tenía un lío, que era mejor que ella resolviera eso allá. Y el expresidente Leonel Fernández nos dijo que no íbamos del poder, que había que disminuir los conflictos, pero después había que exacerbarlos. Por suerte, 12 años después, pues yo siempre tengo esa paciencia en la política, 12 años después, Ramón, el PLD incluyó dentro de los documentos programáticos del Congreso la resolución pacífica de conflictos, pero se aprueba como un ritual y nadie le da sustancia a eso. Yo pienso que hay que hacer en el país toda una cruzada de enseñar a la gente a cómo dirimir conflictos, porque ahí se habla de una rencilla, parece que hay un problemita que tenían personal, dos personas, y gente que no tienen absolutamente nada que ver con eso, divirtiéndose, aunque yo siempre he cuestionado, pero cada quien tiene su forma, el parámetro de diversión que tenemos los dominicanos. La gente entiende que divertirse mucho es comer mucho, es beber mucho alcohol y bailar mucho. Quizás los tres más saludables de ahí es bailar. Pero la gente exhibe como un trofeo la cantidad de cerveza que se bebe y la van poniendo en fila para irla contando. O los litros de whisky o de ron que se beben. Entonces ya esta gente con un arma de fuego en mano, emborrachados, se creen superdioses, y cualquier sencillez, cuando tú averiguas cuál fue el problema, yo no sé cuál, pero no había necesidad de irse a un tiroteo. Eso fue lo que pasó ahí, un tiroteo. Al estilo viejo oeste. Viejo oeste. Conozco el punto porque yo fui durante un tiempo el enlace del suroeste, bueno, estoy hablando de tiempo atrás, los años 95, 96, y siempre ese parque de Tamayo hay ambiente. No, es un parque. Hay ambiente. Sí, tú pasas cualquier fin de semana y tú ves. No, y hay unos árboles centenarios, hay un parque emblemático. Me gustan esos árboles centenarios que hay. Pero ya el centro de diversión llamado Chichío Dream, que fue el lugar donde se escenificó el incidente. Pero frente al parque. Sí, frente al parque, frente al parque. Lo que pasa es que esos centros de diversiones, pues su terraza es el parque. Todo converge ahí. La gente compra, en el caso de Tamayo, yo lo conozco muy bien Tamayo, la gente compra las bebidas alcohólicas aquí, por ejemplo en Chichío Dream, y se van al parque ahí a degustar su bebida. Ya ese lugar está cerrado, porque dicen que no cumplió con los reglamentos establecidos de que la gente no debe poseer armas de fuego para ir a estos centros de diversión. Pero yo te pregunto a ti, ¿a quién le van a requisar en el parque? Porque es en el parque que la gente estaba. No hay forma. Entonces, Chichío Dream, que busque un buen abogado y puede conseguir reabrir su negocio. Lo que se debe trabajar, como tú dices, es en la conducta humana como tal.
el hecho de que usted, y eso se vive mucho en nuestros sectores, en nuestros barrios populosos, tú estás de natalicio, que te felicito, estuviste de natalicio recientemente, y tu esposa, pues tú estás de natalicio y esa alegría tuya tiene que disfrutar del barrio entero, porque busca unos bocinones, también una bocina, un escándalo tremendo, vienen los vecinos, los amigos, a celebrar la vida de Joaquín Alberto Ramírez. Sí. Pero tu celebración no debe ser la amargura del otro, porque usted no sabe en qué momento está pasando, por qué momento está atravesando un vecino, en este caso. Entonces, en el caso de esto, se dice que había una rencilla personal muy vieja, familiar. Y aquí siempre existe lo que le llama el deseo de venganza. Se dice que uno de los familiares de la persona que fue el ejecutor principal, pues había sido agredido por uno de los familiares que estaba ahí, creo que había sido muerto, no sé, hace un tiempo. Entonces, pues vio el momento apropiado, incluso se dice que quizás lo tenía, como diría el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Fíjate que hasta tique aéreo tenía comprado. Ejecutaba la acción y me voy del país. Justamente, menos de 24 horas después, el hombre intenta salir del país. O sea, ese ticket estaba comprado. Tal parece que sí. Aunque ahora estamos en temporada baja, usted consigue un ticket aéreo por cualquier parte del mundo. Por internet cambiar el horario del vuelo. Exacto, sí, fácilmente lo consigue, pero justamente debe, ¿qué te digo?, colocarse en el momento de que la gente sopese muy bien lo que va a hacer. Ahora, ¿qué va a pasar con él? Con el principal acusado. Ya, lamentablemente, su vida en Europa se va a ver lacerada, porque va a tener que cumplir aquí en la República Dominicana posiblemente una penalidad que supera los 20 años de condena. Sí, hay dos damas muertas. Dos damas muertas. Dos damas muertas y heridos, que dentro de los 5 heridos hay muchas posibilidades de que uno de ellos pues, lo daban por muerto. Sí, lo daban por muerto. Sí. ¿Cuáles son las damas que ya no están? Sandy Ravel y Michelle, de 29 años de edad, y Lodeli Mateo Caminero, quien falleció en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota. 2 mujeres jóvenes. Sí, ahí 2 mujeres jóvenes, ahí están en pantalla. En pantalla, sí. Sí, que realmente merecían seguir viviendo. Y el que está en el medio, ¿quién es? Otro de los heridos también. Otro de los heridos. Bueno, aún ocurriendo lo que ocurrió, si hubiese existido una buena comunicación en el hogar, la jovencita estuviera viva. Estuviera viva porque lo que faltó fue asistencia médica oportuna. Asistencia médica oportuna. Ahora, ¿qué provocó de que tuviera esa jovencita que necesitara asistencia médica oportuna? La conducta de su profesor de matemáticas, que los medios de comunicación todos lo hemos censurado. Ahora, ¿qué sucede? Ahora viene el ajedrez en tu calidad de médico, que hay que conformar para poder elaborar, preparar un buen expediente a fin de que quienes o quién planificó y ejecutó esta acción que la llevó a la joven Esmeralda a colocarse en una situación de cuidado urgente médico, el cual no recibió y por eso perdió la vida. ¿Quién la llevó a ese punto? Hay que ver qué oculta la necrosia, que está plagada, según uno de los patólogos más reputados del país, Sergio Sarita Verde, de muchas inexactitudes, por no decir equivocaciones. Joaquín. Mira, cuando tocamos el tema acá, yo decía que había que ver qué daban las investigaciones toxicológicas, es decir, qué había en sangre de ella. Sin embargo, hubo una información bastante rápida que a mí me sorprendió y me quedé con esa duda. Suerte que ahora con el devenir del tiempo resulta que ellos mismos reconocen de que puede tener equivocación y que no es exacta. Y me sigue luciendo a mí, y yo caigo en el campo de la especulación, que esto posiblemente era provocación de un aborto. No pienso que sea lo que se hablaba de ese exceso violento que se está diciendo, porque hay cierta complicidad, a mi modo de ver, con todo el que la acompañaba.
Fíjense que no hubo ningún tipo de denuncia. Si hay algo que se sale del orden, las mismas amiguitas hubiesen alertado a la familia, hubiese quedado alguna situación de encontronazo con el profesor John Kelly, y por lo visto no. Esa falta de comunicación que tú estás diciendo, Ramón, fue mortal, porque esa niña sangrando constantemente quedó un shock hipovolémico, que es cuando tú no tienes la cantidad suficiente de sangre para sobrevivir, y cuando vinieron a darse cuenta ya estaba muerta. Si ella tuviera la comunicación del problema, tengo una hemorragia, no se me quita la hemorragia, evidentemente que una asistencia médica le hubiese salvado. Por eso era un asunto de vida o muerte. No era una herida de un vaso muy grande. No era la femoral, no era la aorta. O la carótida. ¿no? La carótida. Era fácilmente manejable. Sí. Pero precisamente el hecho, y usted había hablado esa vez en el análisis, de algo psicológico que se llama la disonancia cognitiva. Tú idealizas a las personas y lo que te sale de ahí tú no lo aceptas. Posiblemente los padres no entendían que ya esa niña estaba en actividad sexual y no querían creerlo en todo momento. Pero parece ser que sí, por lo que uno observa. Ahora hay personas que con 16 años tienen la mentalidad de 25. Y yo mismo incluso me cuestiono si ya debería mantenerse los 18 años de edad como el límite para la mayoría, cuando hay países que han adoptado 16, precisamente porque ya el conocimiento de un joven de hoy es mucho más alto que lo que tenía cualquier joven de 18 años en el 1790, o en el 1810, o en el 1820, que el conocimiento de aquel tiempo era escaso. Evidentemente, esto nos llama a la reflexión de que los padres deben tener una comunicación con los hijos constante. Y la mejor manera de hacerlo es cuando hay un momento en comunión, en la cena o en el almuerzo o cuando fuera, tocar siempre un tema de valor, porque el problema es que no hay comunicación padre-hijo, los muchachos se quedan vacíos o ellos buscan orientación donde no debe ser y entonces no son las mejores soluciones las que hay. Si esa joven hubiese tenido la orientación de vida, no hubiese fallecido. Incluso a mí particularmente, aunque yo no soy ni ministerio público ni soy juez, me convence más la versión de la tía. La tía, para ver la información que digo, como que me va más vinculado a los hechos. Mira, hay una situación, lo que tú planteabas, el asunto de la necrosia, de la ¿cómo que le llaman? La necrosia, ¿no? El estudio toxicológico. El estudio toxicológico y todo lo que se debería haber realizado al cadáver. Se dice que el asunto de la autopsia, eso era lo que estaba buscando ahorita, la autopsia siempre debe hacerse, es obligatorio, cuando la persona fallece de manera violenta. En el caso de Esmeralda no falleció de manera violenta. Entonces se dice que se violentó, que no era necesario, que la autopsia era no el INACI que tenía que hacerla. Patología forense. Sí, yo creo que son dos términos, Ramón, que no me gusta usarlo. Autopsia porque tú no te la haces. Sí. Y necrosia también porque todo lo negro es malo. Todo lo negro es malo. Entonces se dice que se violentó. Sí. Que se violentó eso, que ya debía haber sido a solicitud, en este caso de los familiares de la niña. Pero la niña no la hicieron, el Ministerio Público la autorizó. Se dice que puede ser que esté viciada por las relaciones familiares entre el principal acusado y las personas que participaban tanto en el Ministerio Público como ya en el INACI, en el proceso de la autopsia. Entonces hay que ver esto, por eso te digo que conformar un buen expediente para lograr una condena ejemplar va a ser un poco complejo en esta parte, porque incluso los abogados de la defensa del principal acusado han tratado de dejar entrever que posiblemente la niña fuera agredida por los padres.
porque llegó tarde en la noche, porque violentó las normas del hogar, un hogar cristiano, el papá cristiano. Se dice que los padres pudieron, dejan entrever esa posibilidad de que los padres pudieron haber golpeado a la niña y el sangrado que ella tenía se hubiese convertido en más profuso, más abundante. Eso también quieren decir los abogados. Pero hay un audio que por la hora uno se da cuenta que la niña está desesperada, por la hemorragia no se detiene. Y estaba bien. Y no evidencia que fuera un golpe y menos por ahí. No, y lo hubiese expresado su amiga quizás en ese momento. Sí. Mira, llegué tarde, mi papá me castigaron por esto. Todo lo contrario, ellos manifestaron una especie de confianza en el profesor y las amiguitas, que son el truco que se utiliza mucho. Sí. Te lo digo porque siendo yo un muchachón, en San Carlos había una joven que quería salir y entonces la coartada fue que yo asistiera con una amiga mía. Entonces dije, bueno, si son amigos, no hay problema, pero estaba el Camaján esperando. Siempre se busca un pie de amigo, Entonces ahí pasó exactamente lo mismo en esto. Bueno. Las muchachas estaban de adorno. Ahí dice, bueno, el profesor no se va a pasar de fresco con 3 jóvenes más al lado. Pero el profesor llevó un sobrino para que le ayudara. No, y lo dejaron solo. Sí, lo dejaron solo también. Eso estuvo planificado. Lo que había. Bueno, yo lo que espero es que el Ministerio Público que enviaron a la ex magistrada de la provincia de Santo Domingo, Olga Dinaya Llavería, que está en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, a investigar, a hacer un levantamiento más profundo del hecho para evitar quizá la posible contaminación, la posible contaminación en las investigaciones. Yo lo que espero es pues que las investigaciones lleven a que se haga justicia y que esto no quede así, impune, que este señor, el profesor Kelix, pues no se salga con la suya. No se salga con la suya, que ya incluso hasta su esposa está apresada. Sí. Está apresada parece que estaba ocultando evidencias. Sí, no, vendió el carro rápidamente. Sí. Lo lavaron rápido el carro, lo vendieron, el que lo compró no tiene que ver con eso. Se deberían liberarlo. Porque él compró tratando de adquirir una oportunidad. Oferta, una oportunidad. Un carro que costaba 850,000 pesos, se lo dieron creo que en eso mismo, pero 500 adelante, y paga los 350 cuando tú puedas. Cualquiera compra, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces ese debe mandarlo por su casa, pero sí debe investigarse la esposa del profesor también. Que también es docente, ¿no? Que también es docente y que se dice de que sabía de la posibilidad del embarazo de la niña. Vamos a esperar que se desenrede esta madeja. Va a ser un poco difícil esa madeja, por eso han puesto 12 meses de medida de coerción, revisable todos los años. Es necesario eso. Sí. Con 3 meses yo investigo todo. ¿Verdad? Bueno, Joaquín, pues terminamos por hoy. ¿Cómo va a ser? Espero pues que llegue pronto el miércoles. El tiempo voló. Para volver a estar contigo en otra conversación franca por su canal, Su Mundo TV. A ustedes les invitamos a seguir disfrutando de la programación de esta planta televisora.